Entonces, le damos la bienvenida nuevamente. Este día es un día especial porque todos los domingos es el día del Señor, todos los domingos nosotros celebramos a Dios, pero hoy estamos haciendo memoria de la resurrección de Cristo, que hoy Él resucitó hace 2000 años, y aunque muchas personas quisieron desvirtuar en su momento esa resurrección, dijeron no, el cuerpo lo robaron, el cuerpo lo sacaron para hacer creer que lo que Él decía que iba a resucitar, pues pasó. Los religiosos de la época no creían en la resurrección de los muertos, no creían que Jesús iba a resucitar, pero eso fue real. El cuerpo de Jesús, por los antecedentes que había acerca de su persona, de lo que Él estaba haciendo, de todos los milagros que Él hizo en vida, generó que la tumba fuera custodiada, hubieran soldados vigilando la tumba. Así que ir a sacar el cuerpo de la tumba era algo casi imposible, solamente como para pretender hacer creer que Jesús se había resucitado. Era imposible hacerlo. Eso era solamente eso pudo suceder porque Dios así lo había predicho, lo había determinado así. Entonces, por manos humanas era imposible ir a sacar. Tenían que haber ido muchas personas a mover la piedra del sepulcro porque era una piedra muy pesada. Pelear con todos los soldados que estaban ahí. Pero eso hubiera sido una algarabía muy grande como para que hubiera pasado esa perspectiva. Entonces, sabemos que Jesús sí resucitó, aunque todavía hay gente que lo quiere negar. Bueno, los judíos no creen en eso, ¿cierto? El Islam tampoco cree en eso, pero nosotros creemos lo que la Biblia dice y cada quien es libre de creer lo que quiera creer. Hoy hay una cantidad de religiones, de creencias, mucha gente cree en una cantidad de cosas. Todos pueden creer lo que quieran creer. Nosotros no vamos a decirle a alguien que tiene que creer en esto. Todos pueden creer lo que quieran creer, pero si estamos en la obligación de decirle a las personas: usted puede creer lo que usted quiera creer, pero está equivocado. La verdad está en la Biblia. Los que están equivocados son ustedes, los cristianos. Entonces siempre va a haber allí como un tire y afloje en quién tiene la razón y quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la verdad. La verdad no la tiene una religión en particular, la verdad la tiene la Biblia. Entonces ninguna religión puede decir: es que yo tengo la verdad. Nosotros tenemos la verdad. La verdad la tiene todo el mundo al alcance. Todo el mundo tiene al alcance la verdad, pero nadie la quiere aceptar. Entonces, como hoy recordamos la resurrección del Señor, hoy estamos en el día del domingo de resurrección, ¿cierto? Y se está terminando lo que se llama Semana Santa. Yo creo que todo el año es santo. Todo el año, no solamente la Semana Santa, todo el año es santo. Lo que sucede es que en esta semana las tradiciones religiosas cobran una importancia mayor. Estas tradiciones, que son un conjunto de costumbres, ritos religiosos que se enfocan en el supuesto culto a Dios, ¿cierto? Y por eso hoy vamos a hablar de la adoración, de la veneración, de la idolatría, de las prácticas religiosas donde se le reza a ídolos o a imágenes que fueron inspiradas o en personas que ya murieron, ¿cierto? Porque los ídolos religiosos de hoy están inspirados en personas que ya no existen. Entonces eso se llama idolatría. ¿Pero qué es la idolatría? Se entiende por idolatría la adoración religiosa que tiene por objeto de culto a un ídolo, el cual toma el lugar de Dios y se le adora como si lo fuera. Eso es idolatría. Pero si nosotros nos limitamos a esta definición, podríamos decir que la idolatría se limita solamente a la esfera religiosa, ¿cierto? Cuando decimos que
es la adoración religiosa que tiene por eso conmigo, que toma el lugar de Dios y que es amado como Dios. Entonces lo estamos limitando solo a la esfera religiosa, pero en sí mismo la idolatría tiene un concepto muchísimo más amplio, que puede invadir cualquier área de la vida humana. La idolatría puede invadir cualquier área de la vida humana, no solamente el área religiosa o espiritual, puede invadir el área emocional, sentimental, económica, laboral. Cualquier área de la vida puede ser invadida por la idolatría, siempre que Dios sea reemplazado por algo que no sea Él. Entonces las personas pueden reemplazar a Dios por el dinero, por una persona, por una actividad, por cualquier cosa. Por eso podríamos decir también que la idolatría es la absolutización de cualquier realidad creada o de cualquier producto creado por nuestra imaginación, cuando el hombre adopta ante ese producto o ante esa realidad una actitud de absoluto temor, afecto o confianza. ¿Entienden? Cualquier cosa que el hombre, en la que el hombre deposite su confianza, su temor, su afecto, que no sea Dios, entonces está reemplazando ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento todos los términos hebreos que se referían a los ídolos se referían de una manera despectiva, de una manera como, ¿cómo se dice? Como insultante, ¿sí? El término hebreo que se utilizaba para idolatría o para llamar a los ídolos en su época era como despectivo en cuanto a lo que tenía que ver al material en que estaban hechos y la inutilidad de esos ídolos. Eran términos que eran como de acusación, una acusación profunda y despectiva. Entonces, cuando hablamos de idolatría, hablamos que es la veneración, el amor, la adoración a un ídolo, a una imagen. Normalmente esa adoración a esa imagen, a ese ídolo, se relaciona con un poder superior a lo que normalmente se le da adoración. Tiene que ver con algo que tiene algún poder superior o un poder superior supuesto, no necesariamente real, puede ser un poder supuesto, ¿sí? Y puede que ese objeto de adoración se le puede dar o atribuir una existencia animada. Cuando decimos una existencia animada es cuando a lo que se le da adoración, puede ser una persona, ¿sí? que vive, un animal. Por ejemplo, en la antigüedad las culturas y las antiguas civilizaciones adoraban ídolos con imágenes de animales, por ejemplo. Tenían en forma de águila o de perro o de vaca o de cualquier animal, o personas endiosadas como reyes y emperadores. Eran personas a las que se les atribuía cierta adoración, ¿cierto? Se les atribuía cierto poder, o incluso organizaciones pueden llegar a ser objeto de culto y de adoración. O cuando se le atribuye a algo inanimado, por ejemplo, en las antiguas civilizaciones adoraban que el sol, que la luna, ¿cierto? Que las estrellas, son objetos inanimados que eran objetos de culto. Objetos como las piedras, por ejemplo los cuarzos, son utilizados para temas de idolatría. Entonces la idolatría siempre va acompañada de algún tipo de ceremonia, de algún tipo de rito, así como la veneración de cualquier creación humana en lugar del único Dios que es creador de todo. Entonces la idolatría es utilizada para reemplazar ¿a quién? A Dios. Y siempre el ser humano se ha querido crear dioses a su amaño, dioses que puedan cumplir sus deseos, lo que ellos quieren. Entonces los seres humanos creían y adoraban al sol, adoraban la luna, porque ellos les iban a dar lo que ellos querían que les dieran. Dios pues no nos da siempre lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos.
Y esa respuesta de Dios a eso que usted quiere o necesita no siempre va a ser así. Puede tomar tiempo, puede tomar días, puede tomar meses, puede tomar años. Entonces por eso el hombre se hace a sus propios dioses, porque cree que esos dioses le dan la respuesta, no solamente la que quieren, sino en el tiempo que quieren. Y como el diablo es el que está obrando a través de esas imágenes, pues el diablo concede esos milagros. Al conceder esos milagros de esa manera tan rápida, ¿qué consigue? Pues que la gente siga enganchada con ese milagro. ¿Qué pasa con una persona que se gana la lotería? ¿Usted cree que porque se ganó la lotería no vuelve a jugar lotería? No, sigue jugando lotería. Va a seguir jugando lotería porque ganó. Entonces sabe que se puede ganar. El que se gana un chancecito de 200,000 pesitos, 500,000 pesitos, milloncito, vuelve y juega porque sabe que se puede ganar. Y va a estar allí, y va a estar allí, y va a estar allí. Y eso se vuelve un ídolo para esa persona. Porque su temor, afecto y confianza descansa en eso, no descansa en Dios. Por eso el tema de hoy es la idolatría, rebelión antes y ahora. ¿Por qué decimos que rebelión? Porque la idolatría es un pecado y el pecado es rebelión contra Dios. Lo fue antes y lo es ahora. Vamos a ver algunas formas de idolatría que han existido antes y ahora, y vamos a hablar un poquito. La primera que vamos a compartir es la prostitución ceremonial. Prostitución ceremonial. Y esa es una de las prácticas idólatras mencionadas en la Biblia, y además que Dios más abomina, digamos que eran las más repugnantes, y se conocía como prostitución ceremonial. ¿Listo? ¿Se han escuchado de la prostitución ceremonial? Bueno, qué bueno que no han escuchado, porque hoy vamos a aprender algo nuevo. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, vamos a buscar Oseas capítulo 4, verso 10 al 19. Oseas 4, 10 al 19. Nueva Traducción Viviente. Dice así. Oseas capítulo 4, verso 10 al 19, una traducción viviente dice: comerán, pero seguirán con hambre, se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor, para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo, piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Verso 13. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas, suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebinos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Pero, ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución o adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. A pesar que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o en Edom, ni jures allí en el nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor. Verso 19. Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará, sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. Una manera de Dios llamar a la infidelidad de Israel por irse ante otros dioses es prostitución. Una forma del pueblo de Israel buscar dioses ajenos era llamada por Dios prostitución. Irse delante o en busca de la adoración de dioses ajenos es prostitución a los ojos de Dios.
Cuando una persona enfoca su vida en el chance, porque estamos hablando del chance, porque como su sueldo no le alcanza, quiere ganar, y nosotros siempre queremos tener el bolsillo lleno, ¿cierto? Y empiezan a jugar chance, empiezan a buscar chance, que está cayendo en prostitución. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. La gente no parece que no está entendiendo que están practicando una prostitución segura. Hoy la religión tradicional hoy, y en esta semana, bueno, lo hace todo el año, pero digamos que en esta semana invierten mucho dinero en la, ¿cómo se dice? en adornar los templos y las figuras, ¿sí? Le invierten mucho dinero en vestidos a las imágenes de la Virgen, por ejemplo, a las imágenes de Jesús. Entonces adornan en las procesiones que hacen, invierten un dinero en adornar de flores y hacer unos altares móviles para estas imágenes, invirtiendo mucho dinero en imágenes de yeso, de madera o de metal o de cualquier material. Eso es prostitución. Y las personas parece que no entienden hoy el significado de lo que están haciendo. Y aunque sinceramente muchas de esas personas creen que lo están haciendo para Dios, pero el significado no es ese. Realmente el significado no es que lo están haciendo para Dios, aunque crean de una manera honesta que lo están haciendo para Dios. Porque tal vez, si usted lo analiza, muchas de las personas que van ahí lo están haciendo con devoción, con honestidad, pero lo están haciendo con una devoción y una honestidad mal enfocadas, porque están bajo un engaño. ¿A usted alguna vez le ha pasado que usted está haciendo algo y se lo enseñaron a hacer mal? Pero usted siempre lo hizo, porque así fue que se lo enseñaron, pero para usted estaba bien. Como la del pescado, como la historia del pescado, ¿cierto? Entonces es lógico que las personas no entiendan esto, porque el enemigo ha utilizado todas estas prácticas paganas para cegar el entendimiento de las personas y cada vez engañarlos y tenerlos enganchados con la idolatría. Porque resulta que una persona le violó a la Virgen y alguien se sanó por oración. Eso hace que la persona siga ahí. Y tal vez alguien que sea católico y me escuche decirlo, pues no va a estar de acuerdo, obviamente que no. Pero que no esté de acuerdo no quiere decir que sea mentira. La religión tradicional se ha encargado de enseñar unos dogmas, unas doctrinas humanas, dogmas de error. No están en la Biblia. ¿Qué es el catolicismo? El catolicismo es la mezcla de una cantidad de tradiciones paganas que se mezclaron con cristianismo y generaron lo que se conoce como el catolicismo romano. Todas estas prácticas son de pueblos paganos de la antigüedad y que fueron yéndose modernizando, tomando forma, porque alguien que se autodenominó representante de Cristo en la tierra dijo que así era y no era así es. Pero eso no es verdad. La prostitución ceremonial también se le llamaba a menudo prostitución sagrada o prostitución del templo. ¿Qué pasaba cuando se habla de la prostitución sagrada o la prostitución del templo, a la prostitución ceremonial? Era ejercida por hombres o por mujeres que tenían sexo dentro de los templos con esas personas que iban a adorar a esos ídolos que tenían allá. Entonces, dentro de un templo tenían dioses y había gente que iba a adorar a una diosa o un dios y tenían esas relaciones sexuales con esas prostitutas adentro del templo, ¿cierto? Para poder recibir esos favores que tanto estaban pidiendo, esos favores que tanto estaban solicitando. En el pasaje de Oseas, cuando él está haciendo advertencia acerca de la prostitución ceremonial, acerca de irse a rendir culto
a otros dioses, Él está haciendo ese llamado fuerte al pueblo de Israel. Él le está diciendo, pero ustedes, ¿por qué van a ir a pedirle consejo a un trozo de madera, a un trozo de palo? ¿Acaso eso les va a decir a ustedes qué es lo que va a pasar? ¿Acaso un trozo de madera les va a decir a ustedes lo que ustedes necesitan? Él dice, se prostituyeron sirviendo dioses ajenos, abandonando a su Dios. La gente se prostituye buscando las imágenes de Jesús, las imágenes de Jesús, las imágenes de San Martín de Porras, la imagen de la Virgen. Se van detrás de esas imágenes abandonando a Dios, porque es que le rinden tal culto a esas imágenes que ni siquiera a Dios le dan ese culto. Por eso les dice, se volvieron necios. Y pasaba algo en esa época, era que las hijas y las nueras se prostituían, las hijas y las nueras. Pero le dice Dios al pueblo a través de Osea, le dice, ¿por qué las voy a castigar yo a ellas si los esposos de ellas también hacen lo mismo yéndose con las prostitutas de los templos? ¿Cómo las voy a castigar yo a ellas? Él les dice, pueblo necio, se niegan a entender que por eso van a ser destruidos. A muchas personas les vienen problemas, enfermedades, rachas. Cuando dicen, me cayó la roya, ¿lo escuchaba eso? Me cayó la roya. Vemos eso en personas, en individuos, pero también lo vemos en ciudades, en países completos. Cuando empiezan que los terremotos, que los temblores, que los volcanes, que las inundaciones, que la lluvia, que la inseguridad, una cantidad de cosas que vienen a destruir un país, ¿a causa de qué? De la idolatría. Y no entienden, se niegan a entender que por esa idolatría van a ser, ¿cómo está Venezuela? Venezuela es un país que está destruido económicamente. Muchos millones de personas han huido de ese país, aguantando hambre. ¿Por qué? Porque es un país sumamente que cayó en una idolatría, en la idolatría del chavismo. Y le han hecho tal culto a esa persona que se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. En 1 Reyes 14:24 dice que hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Entonces, Israel, cuando llega a la tierra prometida, cometió un error que fue no expulsar a todo el mundo. Ellos dejaron a algunos pueblos allá. Los dejaron con el pretexto de que les cobrarían impuestos, tributo, pero se dejaron contaminar de las creencias paganas de esos pueblos. Y una de esas creencias paganas era la idolatría, ¿cierto? Y que en esos lugares había hombres y mujeres que sostenían relaciones sexuales con las personas que iban a la adoración de esos dioses ajenos. Entonces, se creía que muchos de esos dioses o diosas hacían que la tierra y las personas fueran fértiles. Entonces ellos iban buscando la fertilidad de la tierra, porque la mayoría se dedicaban pues, a la siembra, al cultivo, y también las mujeres que querían ser fértiles. Acuérdense que las mujeres para esa época lo que más les gustaba era tener hijos. Para ellas tener hijos era algo importantísimo, y entre más hijos pudieran tener, era súper bien. Entonces las mujeres querían tener hijos. Para una mujer no tener hijos o ser estéril era deshonroso. Entonces las mujeres, preocupadas por eso, creían que yendo a esos lugares, imitando esos dioses, iban a poder también gozar de fertilidad para tener familia. Entonces en Canaán, en la tierra de Canaán, donde estaba el pueblo de Israel, habían dos dioses, uno era Baal y la otra era Acera. Más adelante también les dieron nombres como Osiris e Isis. Y el profeta Oseas le advierte al pueblo de Israel el peligro de tener relaciones sexuales con las prostitutas del templo en los rituales en honor a esos dioses. Él les dice, eso está mal, hay un peligro, delante de Dios va a venir destrucción al pueblo por ustedes están haciendo eso.
Y por eso más adelante el rey Josías destruye dentro del templo, porque dentro del templo del Señor habían construido lugares para eso. Dice la Biblia que también derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Dentro del mismo templo ellos lo habían contaminado de esa idolatría, y ahí habían unos lugares donde están las prostitutas y los prostitutos, donde habían mujeres que tejían mantos. Por eso esos mantos que le hacen a las estatuas hoy no es nuevo, eso viene de esa época. Y eso lo destruyó el rey Josías en Judá. Entonces los prostitutos y las prostitutas que podrían haber servido para la adoración a esos dioses cananeos se quedaron sin donde trabajar, porque el rey destruyó todo eso. Entonces en el Antiguo Testamento la infidelidad del pueblo de Israel se compara entonces con la prostitución ceremonial, con la prostitución espiritual. Hoy se sigue llamando igual. Lo que pasa es que la gente ya no lo ve así, porque los términos se han modernizado muchísimo. Las personas dicen, pero ¿qué hay de malo en que yo juegue el chance? ¿Qué hay de malo en que yo apueste? Pero muchas personas han caído en eso de una manera tan tremenda que han perdido todo, porque ya no vean el chance, ya se meten al casino. Entonces en el casino apuestan y apuestan y apuestan, y si pierden ellos dicen, no, en esta yo ya me recupero. Y entonces el casino tiene un sistema que permite que usted gane cuando ha perdido mucho, para que usted todo eso que ganó vuelva, porque el que gana ya dice, ay no, ya me recuperé, me voy. No, él dice, con esto corre y vuelve al círculo de volver a perder y salen limpios. Yo conozco gente que ha perdido hogares, que han perdido empresas, que han perdido todo por las apuestas compulsivas. Eso se vuelve algo tan grave como la drogadicción, como el alcoholismo. Es muy grave el tema de las apuestas, y cuando la gente cree que esas cosas no tienen ningún problema, que es que eso no pasa nada, que eso no es pecado, aunque no lo hagan de una manera tan compulsiva, sino que sacan 2.000 o 1.000 o 500 pesos y están jugando chancecitos pequeños a diario, pues sí están cayendo en esa prostitución. Lo segundo es el sacrificio de niños. El sacrificio de los niños era una práctica pagana de idolatría muy común también en el Antiguo Testamento. Jeremías 19, capítulo 3, verso 5. Jeremías 19, capítulo 3 al 5, nueva traducción viviente, dice: diles, reyes de Judá y ciudadanos de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: traeré un terrible desastre a este lugar, y a los que se enteren les zumbarán los oídos, pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle en lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por sus reyes, ni por los reyes de Judá. Y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes, han construido altares paganos a Baal, y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Baal también era llamado Moloch. Entonces era un dios, una figura de dios Baal, donde era como un horno, ¿sí? Entonces por ese hueco que adentro era un horno, pura candela echada al bebé vivo, allá lo tiraban. En esas prácticas cayó el pueblo de Israel. Por eso Dios dice: jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. El sacrificio de niños era una práctica común en los pueblos cananeos. Israel empezó a adoptar esta práctica de sacrificio de niños, y Dios, a través del profeta Jeremías, los exhorta, les llama la atención a un pueblo que se ha desviado de la voluntad del Señor. Hoy el Dios le llama la atención a la gente.
a la gente que se ha desviado de la voluntad del Señor, que caen en hacer una cantidad de sacrificios que Dios no está pidiendo. ¿Cuáles son los sacrificios que se ponen de moda en esta semana? Gente autoflagelándose, que se van de rodillas, yo no sé dónde está, ¿no? O sea, que se suben de rodillas por allá, Montserrat, de los cerros. Una clase de sacrificios que Dios no está pidiendo. Pero la gente se va detrás de esos sacrificios, creyendo supuestamente que con eso agradan a Dios. Hoy la gente no está sacrificando niños, hoy no lo está haciendo. Pero para Dios, hoy que una persona le esté entregando, se esté autoflagelando en una procesión de 2 horas y se esté dando látigo, para Dios eso es horrible. Dios no quiere eso, Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo personas que lo busquen en una relación real, en una adoración genuina, honesta, dejando todo eso que el Señor atrás vio que nosotros vivíamos y que ya lo abandonamos, todas esas cosas desagradables de pecado. Por eso el profeta Jeremías le está diciendo al pueblo: escuchen lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Traeré terrible desastre a este lugar. Dios castiga con desastres el pecado de la idolatría del pueblo. Hace años, cuando hubo el terremoto en Haití se acabó casi por completo. Un país que tiene graves problemas también económicos, sociales, políticos. Y es un país donde el vudú, la brujería, la hechicería es pan de carne. Vino un castigo, eso es un castigo para una ciudad, para un pueblo que se aparta de las buenas prácticas, de lo que Dios quiere y de lo que Dios nos enseña a nosotros. El tercer punto que le quiero compartir es la adoración a los ídolos, pero ese es un poco más general. Éxodo capítulo 32, verso 6. Éxodo capítulo 32. Verso 6 dice: temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Verso 17. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, verso 18: no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y la lanza, se ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. ¿Qué estaba pasando? Moisés había subido a la montaña a hablar con Dios, pero él se demoró bastantes días allá. Entonces el pueblo empieza a tener esa división, ¿no? Ya no va a volver, seguro Dios lo llevó, se murió, algo le pasó. Y hagámonos un Dios. Hagámonos un Dios al que le celebremos la libertad. ¿Cierto? Por eso ellos, cuando toman la decisión, dice: temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Ellos ahí no conocían el tema de los cananeos, porque apenas iban en el desierto, pero sí conocían las diversiones paganas del pueblo de Egipto, porque ellos vivieron allá 400 años. Entonces Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, y es Dios el que le dice, unos versículos antes: baja porque el pueblo se ha desviado, el pueblo ya rompió el pacto, el pueblo ya está haciendo lo que no está bien. Entonces Moisés baja. Por eso cuando Josué le dice que escucha que parece que hay guerra en el campamento, él dice: no es guerra, es que esta gente está haciendo ya lo que no tiene que estar haciendo, están haciendo un acelerado. Por eso cuando Josué baja y los ve en semejante desorden, le dio tanta rabia que le olvidó que hasta las había Dios y las partió, porque Moisés era muy temperamental.
y se le olvidó que esas tablas no las tenía que partir. Y partió las tablas de la rabia que le dio, porque vio un pueblo en un desorden. Es que ellos estaban haciendo cosas horribles aquí. Estaban haciendo orgías, estaban bebiendo, estaban bailando, estaban pues el becerro de oro que habían construido. Le estaban dando la honra de la libertad, de lo que habían recibido a esa imagen que ellos no se crearon. Por eso la rabia de Moisés, por eso Dios le dijo que se creaba un pueblo nuevo. Yo los destruyo y hago un pueblo nuevo. Y por eso Moisés, yo creo que una persona hoy le dice a Dios, sí, acábelos y haga otro nuevo. Pero Moisés le clamó a Dios y le dijo, no, mira, si tú destruyes este pueblo, entonces todos los pueblos de alrededor van a decir, para eso los liberó, para matarlos, no, por favor no hagas eso. Entonces Dios dice, bueno, voy a tenerles paciencia. Entonces los ídolos fueron adorados. ¿Cómo era una forma de adorar a los ídolos en esa época? Era hacer como una comida, un banquete, ¿cierto? Toda la comida, toda la bebida que se hacía ahí se ofrecía en honor a esos dioses. En honor a esos dioses. Parecido con la realidad es coincidencia. Todo lo que se hace en esta Semana Santa es en honor a los dioses falsos que se ha creado la religión tradicional. En honor a la Virgen María, en honor a Jesús, ¿cierto? Pero no al Jesús de la Biblia, no a ese Jesús no. Y a la Virgen no, porque la Virgen no está esperando oración. La Virgen no espera oración, la Virgen no quiere oración. Es el hombre el que se inventó que ellos quieren esa adoración. Los ángeles no reciben adoración en la Biblia. Los hombres de Dios no recibieron adoración en la Biblia. Los hombres nunca hablan en la Biblia de adorar a María, la mamá de Jesús. No pasó eso. Pero hoy la sociedad trabaja continuamente en hacerse dioses, ídolos. ¿Cuántas vírgenes hay? Una cantidad de vírgenes. Cualquier cantidad de vírgenes hay. ¿Cuántos Jesús hay? Se han inventado un poco de Jesús. Los santos, una cantidad de santos que se han inventado. Esa oración a ídolos. Nosotros no tenemos por qué ir a pedir a un ídolo. Nosotros vamos a ir directamente a Jesús. Nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. No podemos, Jesús no en ninguna parte dice, Él dice, estaré con el Padre, pidan todo lo que quieran en mi nombre, pero pídanle a fulano, a perano, a sultano, que pronto yo estoy ocupado y no les puedo atender sus plegarias. Entonces tengo a todo este listado de personas para que le empiecen a pedir a ellos, porque o estoy muy ocupado o no voy a ser capaz de recibir tantas oraciones. Usted se vio esa película del Todopoderoso, la 1, se llama El Todopoderoso, que él estaba enojado por Dios porque le pasaban cosas malas y un día antes Dios le da el trabajo a él para que él sea Dios, ¿no? Y él no sabía qué hacer con tantas peticiones, todo el mundo pidiendo. Entonces él se da la idea de poner los papelitos amarillos que uno pega, de los taquitos, y eso tenía todo pegado de papelitos porque no sabía dónde poner más peticiones. O sea, él no sabía qué hacer con lo que solamente Dios puede hacer. Si Hollywood lo entiende, ¿por qué no lo entiende la gente de a pie, los normales, los que supuestamente estamos, y que cuando Cristo muere, Él rasga el velo que nos permite entrar, ¿cierto?, al trono de la gracia, sin intermediarios? ¿Por qué empezar a pedirle a otros cuando yo puedo ir directamente? Cuando usted tiene a alguien que pedir un favor, usted tiene confianza con esa persona, usted no va a pedir el favor a otro, y vaya, dígale a él que me deje, que me pase.
No, usted va directamente a la persona y dice, mira, necesito esto, ayúdeme con esto. Eso pasa con Dios, nosotros no necesitamos intermediarios. Ya tenemos a Jesús, no necesitamos otro más. Mire, el cuarto punto. La idolatría ha llegado a tal punto que las personas hasta besan las imágenes. Es una señal de rendición, de adoración, de veneración a una imagen. Oseas 13:2 dice, Oseas 13:2 dice, ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas, ofrezcan en sacrificios, gritan, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. Entonces los fieles a la tradición, a la religión tradicional, han llegado al punto de postrarse ante esas imágenes, ante esos ídolos, los adoran con cantos, con danzas. En las procesiones uno ve que las personas se visten, los que cargan las imágenes, ellos tienen, no me acuerdo cómo se les llaman a ellos tienen un nombre, con un uniforme y cargan esa vaina que en algunos casos puede llegar a ser muy pesado, ¿cierto? Paseando ese muñeco por todo el barrio, por todas las calles. La gente los sigue con velas encendidas, queman incienso, están rezando, están pidiendo, están haciendo una cantidad de cosas. Eso es una práctica de idolatría y obviamente ellos justifican esa idolatría, pero Dios no quiere eso. Aquí en el pasaje, o sea, dice, la gente dice, ofrezcanle sacrificios, gritan, ofrezcanle sacrificios, besen a los ídolos. ¿Cuántas personas no se acercan a una estatua y le besan los pies? ¿Cierto? O tienen la estampita en la billetera, en el bolso, la sacan y besan la estampita, ¿cierto? Porque es que tienen tanta fe depositada en esa estampita. Amarran el escapulario en el manilar de la moto, en el carro, en el borde de la cama, o cuelgan uno que tiene unas pepas así grandes en la pared, ¿cierto? A la espalda de la cama. Incluso la Biblia se vuelve un objeto de adoración cuando la tienen abierta en un lugar, pero nunca la leen. ¿Qué hacen? Besan. Al Papa cuando lo van a saludar, como lo saludan, con un beso en la mano, en el anillo. Ellos están fabricando sus propios ídolos a su estilo, en el material que más les gusta. Yo leía por ahí una publicación de una persona que decía que a Jesús no lo recordamos con sacrificios y humillación, sino que recordémoslo con limpias y con la energía y que no sé qué vainas, con viajes astrales. Ese ya le pasó, ¿cierto? Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí le está hablando Dios a Gedeón. Dios no va a utilizar para sus propósitos personas que se hayan humillado a dioses ajenos. Dios no va a utilizar a personas para propósitos grandes, a personas idólatras. El ejército de Gedeón fue disminuido de gran manera porque le dijo 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Porque dentro de ese pueblo estaba la idolatría, ellos perseguían dioses ajenos, pero Dios iba a utilizar solamente a aquellos que habían sido fieles. Dios no nos va a utilizar a nosotros si no hemos sido fieles, si hemos caído en la idolatría de una persona, de una organización, de un lugar, de una actividad. Tal vez muchas personas no son idólatras de imágenes religiosas, pero son idólatras de ellos mismos. Hay personas que son idólatras de su pareja, son idólatras de un hijo, son idólatras de su jefe, son idólatras de una estrella de rock, de un futbolista, de un artista, son idólatras de los viajes, por ejemplo. Hay gente que dice, yo no tengo hijos
ni me caso porque a mí me gusta estar viajando. Entonces, claro, conocen el mundo, pasan por muchas partes y muchas, pero no viven en ningún lado. Personas que tal vez su ídolo no es una imagen religiosa, pero están cayendo en idolatría y Dios nunca los bautiza para un propósito. El quinto punto es: las personas organizan banquetes en honor de sus ídolos. Isaías 65:11. Isaías 65:11 dice: pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo, y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino. Entonces la idolatría, que también se practicaba, como yo les decía ahorita, con una mesa, con comida y con bebida. Esa era la forma en que ellos adoraban a sus dioses falsos. Pero dice: pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo. La gente hoy ha abandonado a Dios. La gente hoy ha abandonado el templo de Dios. La gente no quiere ir a la iglesia. La gente tiene otros dioses más importantes que servir y por eso no van a la iglesia. Ídolos que ellos mismos se han fabricado. Hay gente que dice: no, yo hoy tengo que descansar, entonces yo hoy voy a dormir. Ellos necesitan para esta Semana Santa tomarse una semana de vacación, una semana de descanso. Por eso decirle a una persona hoy que la Semana Santa es un tiempo de recogimiento y de reflexión, para ellos les parece una bobada, les parece algo como: no, yo ya tengo los pasajes para San Andrés, o para Cancún, o para Santa Marta, ¿cierto? O ya tengo la finca separada, ya compramos la carne, ya compramos todo. Entonces, o para otros no es ese descanso, sino la rumba. Ellos aprovechan que no tienen que madrugar, entonces se pueden ir de rumba. Los lugares de entretenimiento están abiertos para que todas las personas puedan ir, puedan darle puerta abierta o carta abierta al desenfreno, al licor. Para otros el ídolo y al que le abren mesa es el dinero. Por eso hay personas empresas, personas que tienen, no dicho, trabajan todos los días lunes. Todos los días lunes. No hay investido, ni siquiera un guita, porque para ellos el dinero es lo más importante. Sus imperios se han establecido sobre trabajo y sobre dinero, entonces el dinero es muy importante. Por eso acá dicen: preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino. Tenían unos dioses, que eran el Dios de la fortuna y el Dios del destino. Eran unos dioses paganos, y el culto consistía en eso, en ofrecerles vino y en ofrecerles comida. Toda clase de manjares, toda clase de comidas deliciosas, ellos las ofrecían. No es porque el ídolo X se la fuera a comer, pero después de que ya se la ofrecían a él, al ídolo, ellos después pues las comían, ¿no? Por eso Pablo rechaza tanto el alimento sacrificado o ofrecido a los ídolos, que las personas comieran de eso, los cristianos comieran de eso, eso ya estaba ofrecido a un ídolo. Entonces las personas hoy han abandonado al Señor, se han olvidado de su templo y están preparando la honra para, no el Dios fortuna ni el Dios destino, pero sí lo están preparando para el Dios dinero, para el Dios descanso, para el Dios de ellos mismos, ¿cierto? Las personas practican la idolatría e involucran a su familia. Yo tengo un amigo que el abuelo toda la vida ha cargado en las procesiones, y ahora la tradición la sigue el nieto, pero antes del abuelo la tenían otros de la familia, entonces es una tradición. En Jeremías 7:18 dice: con razón estoy tan enojado,
Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses, ídolos. De la frase reina del cielo aparece en la Biblia 2 veces, ambas en el libro de Jeremías. Y el primer incidente está relacionado con las cosas que los hijos de Israel estaban haciendo y que provocaban a ira a Jehová. Entonces dice que las familias enteras se involucraban en esa práctica. Entonces los hijos juntaban la madera y hoy la traían, la buscaban, la cortaban, la traían. El papá o los papás fabricaban y construían el altar para prender el fuego, para hacer el sacrificio, para hacer todo lo que hacían para sus dioses. Y las mujeres se dedicaban a hacer la masa para hacer unas tortas de pan. ¿Para qué? Para la reina del cielo. Y ese título de la reina del cielo se lo daban a una diosa que se llamaba Astarte, que era una diosa babilonia y asiria. También por otros grupos paganos se conocía como Astarot. Entonces se creía que ella, la madre, la reina del cielo, Astarte, era la esposa de Baal. Ellos creían que era la esposa de Baal. Entonces la motivación que tenían las esposas para adorar a Astarot venía o nacía de que ella era conocida como diosa de la fertilidad. Entonces hablábamos ahora del tema de tener hijos. Entonces la concepción de los hijos, de tener hijos, era algo muy importante, era algo muy deseado por las mujeres de esa época. Por eso la adoración a la reina del cielo era muy frecuente entre las civilizaciones paganas. Pero Israel cayó en eso también. Las mujeres querían tener hijos, porque una mujer sin hijos era deshonroso, era rechazada, no servía para nada. El esposo la podía mandar otra vez con los papás, y como en ese tiempo no se sabía de estudios de fertilidad, podía ser que el estéril fuera de él. Pero para ellos la culpa la tenía ¿quién? La mujer, la que no servía para tener hijos era la mujer. Entonces la familia toda se reunía para llevar esas ofrendas y hacer el altar y el fuego y la comida toda para la diosa, para la reina del cielo, para esa diosa Astarte o Astarot. La idolatría reunió muchas familias hoy. Aunque digamos que son cosas que se han ido perdiendo con el tiempo, pero todavía podemos ver, así sea un día en la Semana Santa, todos se van para la procesión o todos se van para la misa. ¿Por qué? Porque la idolatría, las personas que practican la idolatría al final, involucra a toda la familia. Y sea que la señora, la mamá, sea la más rezandera de todos, y ya se los lleva a todos obligados para la procesión. Pero todos fueron. Y ellos llegan ahí y están rezando, están haciendo todo lo que está haciendo ahí. Entonces involucra a toda la familia, es una práctica insana que le hace daño a toda la familia. Al final, aunque no sean católicos practicantes, esas personas siguen creyendo en ese tipo de cosas. Aun cuando yo diga, no, yo no voy a misa, yo no mantengo rezando, pero de alguna u otra manera están practicando la idolatría, están afectados, están involucrados aquí, porque siempre van donde la mamá o el papá cree la bendición de la mamá. Le cargan la imagencita o tienen el escapulario, tienen la cadena, todo ese tipo de cosas, aunque no la quieran hacer de manera consciente, están llevando la idolatría a toda la casa, a toda la familia. Entonces toda la familia empieza a ofender a Dios. Ya no la está ofendiendo una sola, lo están ofendiendo todos. La idolatría es rebeldía y soberbia contra Dios. Cuando las personas están practicando la idolatría en cualquier forma, le están diciendo a Dios, no quiero hacer lo que usted, su voluntad, quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que a mí se me haga. El séptimo punto es la idolatría, rebeldía y soberbia contra Dios. Jeremías 44, 17 al 25. Jeremías 44, 17 al 25 dice:
haremos lo que se nos antoje. ¿Qué están diciendo ahí? Vamos a hacer lo que me dé la gana, vamos a hacer lo que queramos. Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo. Esta es la segunda vez que el término reina del cielo se escucha en la Biblia. Tanto como nos guste, o sea, tanto como queramos. Tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problema. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. Además, agregaron las mujeres, ¿acaso crees que quemábamos incienso y derramábamos las ofrendas líquidas a la reina del cielo y hacíamos pasteles con su imagen sin el conocimiento y la ayuda de nuestros esposos? Por supuesto que no. Entonces Jeremías les dijo a todos, tanto a hombres como mujeres, que les habían dado esa respuesta: ¿acaso piensan que el Señor no sabía que ustedes y sus antepasados, sus reyes y funcionarios y todo el pueblo quemaban incienso a los ídolos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? El Señor no podía soportar más todas las cosas repugnantes que hacían, por eso convirtió la tierra de ustedes en objeto de maldición, una ruina desolada sin habitantes, como sucede hasta ahora. A ustedes les ocurrieron todas estas cosas horribles porque quemaron incienso a los ídolos y pecaron contra el Señor. Se negaron a obedecerlo y no han seguido sus instrucciones, sus decretos ni sus leyes. Luego Jeremías les dijo a todos, incluidas las mujeres: escuchen este mensaje del Señor, todos ustedes ciudadanos de Judá que viven en Egipto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes y sus esposas han dicho: guardaremos nuestras promesas de quemar incienso y derramar ofrendas líquidas a la reina del cielo. Y por sus hechos han demostrado que hablaban en serio. Así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. O sea, al final, hagan lo que les dé la gana. Ustedes ya dijeron que no iban a dejar de hacerlo, lo quieren hacer, háganlo. ¿Qué es lo que le dice Dios a las personas cuando las personas perseveran en seguir pecando y perseveran en seguir alejados de Dios? ¿Qué le dice Dios? ¿Usted quiere seguir lejos? Vaya, quédese lejos. ¿Usted no quiere contar conmigo? Vaya, busque consejo en otro lado. Jeremías le está dando la palabra del Señor, la palabra que Dios le había dado a él. Le recuerda que la desobediencia y la idolatría habían causado que el Señor se enojara mucho con ellos y los castigara con calamidades. Jeremías les advierte que los castigos que vienen para ellos son aún mayores si no se arrepienten. Si usted por estar en contra de Dios, si usted por ser rebelde a Dios, si usted por ser desobediente a Dios, cree que le están pasando cosas malas, la buena noticia es que las cosas que vienen son peores. Ellos le responden a él, a Jeremías, que no tienen ninguna intención de renunciar al culto a los ídolos. Cuando usted le predica a una persona y le invita a la iglesia y le dice: mire, Dios no se agrada esa vida que usted lleva, cambie, mire que el Señor tiene cosas buenas para usted, y la gente dice: no, por amor, yo realmente quiero seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo. ¿Qué está diciendo esa persona? Que no tiene ninguna intención de renunciar a su vida, a lo que está haciendo. O a veces le dicen: no, es que yo soy católico, apostólico y romano. Él está diciendo: yo no tengo ninguna intención de renunciar al culto a los ídolos. Entonces, para esa persona, cualquier cosa que pueda venir después puede ser peor que las que ya vivido. Pero ellos no quieren dejar de rendirle culto a algo que ellos conocen hoy. Los católicos lo conocen como la reina del cielo. En la antigüedad era la esposa de Nimrod. Cuando Nimrod muere, ella se autodenomina la reina del cielo. Ella tiene un hijo y ella le dice a la gente que ese hijo es la reencarnación de Nimrod. Ese hijo se vuelve un dios para ellos, pero ella es la reina del cielo. Hoy, bueno, cuando la Iglesia Católica coge todas esas religiones paganas y las mezcla, ellos le dan ese título de reina del cielo a María.
Entonces, para el católico, la María es la reina del cielo. Entonces, cuando un católico dice, yo soy católico apostólico romano, diciendo, yo voy a seguirle rindiendo culto a la reina del cielo. Porque para ellos hablarle mal de María, o decir que María no es lo que ellos dicen que es una ofensa. Nosotros no hablamos mal de María. Nosotros creemos que María es una santa mujer escogida por Dios, con unas características importantes, una gran mujer que debe estar en el cielo. Pero ella era una mujer que necesitaba de la salvación de Dios. Ella también necesitaba la salvación de Dios. La gente va tan lejos que le atribuye a ella el crédito de las cosas buenas que suceden. Le atribuyen milagros, así como lo hacían las mujeres y las personas de la época de Jeremías. Estas personas le rendían culto hasta ella, la reina del cielo, y le daban el crédito. Ellos pretendieron darle el crédito por la paz y la prosperidad que ellos habían recibido y que una vez disfrutaron, pero que venía por la gracia y la misericordia de Dios. Pero se la negaban a Dios y se la estaban dando a esa diosa. Entonces, hay personas que no tienen muy claro en qué momento se crea la idea de que Dios necesitaba una persona a su lado como Astarot, como la reina del cielo, ¿sí? Sino que sabemos que fue por la mezcla del paganismo, que ya no le llama el nombre que antes le daban a ella, sino que se lo dieron a la Virgen María. Entonces la Virgen María va a ser la reina del cielo. Ahora, Jehová, Dios, es el único rey del cielo. Él no va a compartir su trono con nadie. Él no va a compartir su trono con ninguna otra persona. Él es el único que reina en el cielo. Él no va a compartir su trono, su autoridad, su señorío con nadie. La idea de que María, la mamá de Jesús, es la reina del cielo no tiene ninguna base bíblica, no tiene ningún fundamento bíblico, sino que proviene de los dogmas de sacerdotes y papas de la Iglesia Católica. De esos dogmas ellos dijeron, no, es que la Virgen María es esto, y ya así es, y así se quedó. Entonces la gente cree en eso, aunque María era una mujer piadosa, bendecida, porque fue la mujer elegida por Dios para dar a luz al Salvador del mundo, pero ella no era de ninguna manera divina, ella no tenía ningún atributo divino y estaba libre de pecado. Por eso no debe ser adorada, no debe ser venerada, no se le debe orar, no se le debe pedir. Todos los seguidores del Señor, todos niegan la adoración. Pedro y los apóstoles negaron ser adorados. A Pedro un hombre vino y se le arrodilló y dijo, no, levántate, yo mismo soy hombre. ¿Cierto? Los ángeles nunca permitieron que se les diera adoración. Entonces la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Adoren a quién? A Dios. Solo Dios puede ser adorado. Ofrezcan adoración solamente a Dios. La reverencia, adoración y veneración solamente puede ser dada a Dios. Si se le da a otra, eso es idolatría. Por eso las palabras de María en lo que se conoce como el Magnificat, ¿sí? En Lucas, revelan que ella nunca pensó en sí misma como una inmaculada. Ella misma, sobre sí misma, nunca pensó ser merecedora de veneración, de adoración ni de alabanza. Ella en sí misma nunca pensó en que ella podía cumplir milagros y peticiones de las personas. Al contrario, ella siempre pensó que ella necesitaba de la gracia de Dios para ser salva. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella dijo eso, es porque ella reconocía que necesitaba de un Salvador. Ella reconoció que necesitaba un Salvador. Jesús mismo da como una especie de reprensión a una mujer que le gritó, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, él que pudo haber dicho, sí, bendita María, ¿cierto?
bendita María, bendecida sea, adórenla. No, él no dijo eso. Él le quitó importancia a lo que la mujer le decía, diciéndole, no, bendito o bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Él pudo haber dicho, sí, ¿cierto? Ay, bendecida María, mi mamá, nunca dijo eso. Él estaba afirmando la misma verdad que afirma toda la Escritura. No hay ninguna reina del cielo, no hay ninguna persona con la que Dios comparte la autoridad, ¿cierto? Y las únicas referencias bíblicas a la reina del cielo a las que se refiere la Biblia, se habla a una diosa falsa, a una diosa de una religión idólatra. Ya casi vamos a acabar. Otras formas de idolatría. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Hay otras formas más sutiles de idolatría y que las personas toman muy deportivamente. Ignoran el efecto espiritual que estas tienen. En el Nuevo Testamento la palabra que más se traduce como inmoralidad sexual es porneia, y de esta palabra también se traduce la palabra prostitución, fornicación, idolatría, y significa la renuncia a la pureza sexual, y se utiliza principalmente para las relaciones sexuales que están por fuera del matrimonio. Entonces, esta palabra griega, obtenemos una palabra que para el español es la que se utiliza para pornografía, y que proviene del concepto de vender. ¿De vender qué? De vender la pureza sexual, de caer en inmoralidad sexual, y que muestra todo tipo de relación sexual o de expresión sexual que está por fuera de los límites de una relación matrimonial bíblicamente definida. Y la gente que cae en este tipo de inmoralidad sexual siempre tiene algunas excusas, ¿cierto? Dicen, no es malo porque nos amamos. Pero entonces la novia y el novio que tienen relaciones sexuales dicen, no es malo porque nosotros nos amamos. Pero la Biblia no hace diferencia entre relaciones sexuales por fuera del matrimonio, porque hay amor o no hay amor. La Biblia no hace esa diferenciación. Para las personas dicen, o está dentro del matrimonio o está por fuera del matrimonio. Vale de contar, ahí no está contando si se ama o no se ama. Los tiempos han cambiado, y lo que era malo en los otros tiempos, o en los tiempos bíblicos, ya no se considera como pecado hoy. Ya no es relevante hoy, ¿cierto? Entonces la mayoría de muchos pasajes que condenan la inmoralidad sexual también concluyen en otros pecados como la lujuria, la codicia, etc. Otra excusa que dicen es que estamos casados a los ojos de Dios, casados porque se hicieron como una especie de ritual así por fuera ¿cierto? No fueron a una notaría ni a una iglesia, sino que al lado de un árbol tallaron un corazón con una flecha, las iniciales, y ahí se juraron amor eterno, ¿cierto? Se juraron amor eterno en ese árbol. Entonces estamos casados a los ojos de Dios. Entonces ahí tocaría poner a Dios como si Dios fuera visto, porque va a haber cosas como en sentido contrario, ¿no? Por un lado Dios dice que es el que está casado, y otro no, es que se casaron a través de, ¿cierto? Que se pincharon los dos dedos con una aguja y pusieron los deditos así. Pues aquí estamos acordando que nos vamos a amar por el resto de la vida, ¿no? Otros dicen, no, yo todavía puedo seguir teniendo una buena relación con Dios porque Él me entiende, Él entiende que yo soy libre. Entonces son excusas. La codicia es otro tema de idolatría, otra forma de idolatría que hoy vemos, es objeto que desvía el afecto de la persona, que solamente debe ir enfocado en Dios, y convierte la idolatría en otro ídolo. La idolatría es la adoración y el culto a dioses falsos, porque entonces
hablamos de avaricia, porque el pasaje en Colosenses habla de avaricia. Porque la avaricia es el deseo excesivo de bienes materiales, de la satisfacción de necesidades a veces inventadas, de lujos innecesarios que terminan por convertir al dinero y a lo material en un Dios falso, en una cosa a la que las personas le rinden culto, porque ¿cómo le rinden culto? No es que la persona le esté rezando un fajo de billetes, pero como lo pone por encima de cualquier cosa. Por eso muchas personas dicen, yo no creo en Dios sino en lo que tengo en el bolsillo, ¿cierto? Porque todo su temor, afecto, confianza lo están colocando y lo están depositando ¿sobre quién? Sobre el dinero. Las personas dicen, todo tiene precio, todo se compra. Con dinero todo se puede comprar. La felicidad, el amor, ¿cierto? Entonces ella dice, mientras yo tenga dinero, no necesito nada más. Por eso la Biblia dice que es más fácil que pase un camello por una aguja que un rico, ¿cierto? Porque el rico piensa que no necesita nada. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Pone por encima de todas las cosas, incluso de Dios, los bienes materiales, lo económico. Por encima de todo lo que Dios significa está el dinero para esas personas. Por eso la Biblia nos dice que eviten la avaricia, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. No depende nuestra felicidad de lo que tenemos. Claro, a veces nos sentimos aburridos porque estamos sin dinero, la plata no alcanza, tenemos necesidades. Pero para una persona que ha tenido dinero, o las personas que son apegadas a lo material, es muy difícil soltarse de sus bienes terrenales, soltarse, ser desapegado de eso. El dinero, las propiedades, las comodidades, los lujos, los gustos, porque qué chévere es ponerse la ropa que uno quiere poner, comer lo que uno quiere comer, vivir donde uno quiere vivir, ¿cierto? Tener la casa que uno quisiera tener. Cuando uno ve a esas personas que no sé si no ponen fotos en la playa, por allá en otras partes, uno dice, ay, también uno puede ir por allá, ¿cierto? De vez en cuando querer tener las cosas no es pecado. El pecado radica en cuando todo depende de esas cosas. Si no las tengo, no puedo ser feliz. Entonces Dios nos pide que nosotros no nos apeguemos a los bienes materiales, que no hagamos tesoros en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Otra forma de idolatría son los propios deseos de las personas. Los propios deseos. Romanos 16, 18 dice, tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Aquí le está hablando Pedro a los romanos. Hay unas personas que están entrando a la iglesia que les están diciendo unas palabras con unas doctrinas engañosas, pero de una manera muy sutil, ¿cierto? Dice, por eso, con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Entonces, esos tipos de maestros que se querían meter a la iglesia en Roma no están sirviendo a Dios. ¿Están sirviendo a qué? A sus propios intereses. ¿Por qué? Porque en lugar de servir fielmente a Dios, una persona puede convertirse en esclava de su vientre. Cuando hablamos de esclava de su vientre, estamos hablando de esclava de sus propios deseos, de sus propias necesidades, y hace de esto un Dios. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Roma. Tristemente eso pasa hoy. Muchas iglesias cristianas, el supuesto pastor está hablando para sus propios intereses, porque está buscando cómo sacarle la plata a la gente. Está buscando cómo, con palabras suaves y halagos, emocionar a la gente. ¿Cómo la emocionan? Con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio de la sanidad, con el evangelio del decláralo y recíbelo. Emocionan a todas las personas que van allá, y esas personas, como quieren eso, quieren plata, quieren sanidad, quieren que todo sea color de rosa en su vida, entonces ¿qué empiezan a hacer? Dejan meterse la mano al bolsillo y dejar la plática allá, ¿cierto? Y entonces pactan, siembran, diezman, hacen una cantidad de cosas, pero no porque en su corazón quieran darle algo al Señor, no, lo hacen porque quieren satisfacer ¿qué? Sus propios deseos. No solamente el mal llamado pastor que está allí quiere satisfacer sus propios deseos,
sino los que van a esos lugares también quieren satisfacer sus propios deseos, apetitos carnales, intereses mezquinos, a través de mensajes emocionales que mueven sus conciencias y los llevan a querer ser esas personas que nunca han podido ser, tener un mejor trabajo, viajar por todo el mundo, ser ascendidos, tener casa, carro y beca, una cantidad de cosas. Entonces ellos creen que las pueden recibir cuando van a esos lugares a recibirlas. Toda idolatría en uno mismo tiene su centro en tres deseos encontrados que podemos ver en Primera de Juan 2:16, que son: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia en la vida, son tres cosas que la gente persigue. No provienen del Padre, sino de quién? Del mundo. Eso se volvió idolatría. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia en la vida. Ahora, todas estas cosas, de esa idolatría moderna, de lo material, de lo superficial, de lo económico, todo eso no viene de Dios. Eso viene del mismo de Satanás. El mismo diablo es el que quiere colocar a las personas. ¿Por qué las personas hoy, bueno, hombres, pero también más que todas las mujeres, el tema de la lipo, ¿no? De la lipo, de ponerse más paraíso, ¿no? Que la cola, que los labios, y hay una que la suaveriza, pero hay unas que están tan gordas que necesitan un aguacero, ¿no? Necesitan una suaveriza y un aguacero total. Por la vanidad. La vanidad es otra forma de idolatría moderna. La vanidad es idolatría moderna. Según Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso se está viendo hoy en día. La vanidad. Hombres amadores de sí mismos. Por eso, en ese sentido, la vanidad puede hacer referencia a esa actitud de quien se sobrevalora, ¿cierto? Sobrevalora sus habilidades, sobrevalora sus atributos físicos, sobrevalora sus conocimientos. Usted ha visto esas personas que dicen: no, es que se cree, ¿cómo es que dicen? Se cree de mejor familia, ¿no? Anda todo ahí parado, se cree mucho café con leche, ¿cierto? Porque esa persona es amador de sí mismo, entonces se sobrevalora sus habilidades, sus conocimientos, desarrolla un concepto de sí mismo tan exagerado, tan elevado, que se cree entonces superior a los demás, se jacta y se vanagloria frecuentemente en frente de otros, de esas que dicen que miran por encima del hombro a los demás, ¿cierto? No, es que eso pasa mirándolo uno por encima del hombro. Este tipo de personas son amadores de sí mismos. De allí que una persona vanidosa la consideran engreída, ¿cierto? Soberbia, orgullosa. Una persona vanidosa, las mujeres son muy vanidosas. Perdón por las que están acá presentes. Pero no las que están aquí, no, son otras mujeres que son muy vanidosas, ¿cierto? Y la vanidad hace referencia a lo perecedero, a lo que no va a trascender, hace referencia a lo terrenal, a lo breve del tránsito de la existencia humana. La vanidad es algo que pasa. Mire, ¿cuántas mujeres muy hermosas de jóvenes, pero cómo podrán llegar a ser de viejitas? ¿Cómo podrán llegar a ser de viejitas? Si no valoran su vejez, porque empiezan a entrar en años y todavía quieren seguirse viendo como vivían a los 20, entre a los 40, a los 50. Ellos miran qué hacen, qué se pueden quitar, y qué se pueden poner, qué pueden levantar, ¿cierto? Que se han caído, porque son vanidosas. Hay hombres que también ya se hacen cosas, ¿no? Para que se les vea el abdomen marcado. A mí me ve, pero por el presor del boxer. Pero hay hombres que están cayendo en eso, también de las cirugías estéticas, del botox. Son amadores de sí mismos, han caído en el sentido de lo inútil,
de lo vano que puede resultar las cosas de este mundo. Todo lo que este mundo ofrece es pasajero. La belleza es pasajera. Todos somos bonitos, unos más exóticos que otros, pero todos somos bonitos. A los ojos de Dios todos somos hermosos. Entonces, la vanidad también se refiere a una ilusión, a una fantasía. Entonces, la vanidad es un problema en el corazón del hombre que solamente Dios puede ver en su justa dimensión, porque para una persona tal vez nunca es suficiente lo que es ni lo que tiene. Una persona cada vez quiere verse mejor y cada vez va a ser más y se puede ver bien, pero no, todavía me veo gorda, todavía no sé qué, este gordito de aquí no me cuadra, y todavía quieren verse mejor y están bien. Por eso solamente Dios puede ver en su justa dimensión la vanidad que hay en el corazón del hombre. El hombre apenas puede mirar por encima de lo que cree que es, y eso le causa mucho daño al hombre. Por eso muchas mujeres, muchos jóvenes, adolescentes caen en la depresión, en la bulimia, en tantos desórdenes psicológicos, porque no se aceptan a sí mismos. ¿Por qué? Por los estereotipos que este mundo ha vendido a través de la vanidad, de lo que se supone debe ser el cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, el mayor problema de la persona vanidosa radica en que todo lo que hace lo hace de manera superficial. Eso también es un problema de las personas vanidosas. Lo hacen de una manera superficial solamente para sobresalir, para ser vistos por los demás. Y no están buscando la opinión de Dios ni la aprobación de Dios, solamente están buscando la aprobación de la gente, hacerse famosos, verse importantes. Y ya para terminar, que ya me están mirando rayado, Dios no pide una Semana Santa, Dios pide una vida santa, Dios pide obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, 22, 23. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, 23. Dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Verso 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Aquí le está hablando el profeta Samuel a Saúl. Cuando Saúl no obedece la palabra de Dios, cuando tiene que ir y matar, ¿no? Acabar con un pueblo con el que tienen guerra, tienen que matar a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, animales, todo lo tiene que acabar, pero él deja unos animales que es que para los sacrificios a Dios. Entonces, por eso Samuel le dice que es mejor la obediencia. Él dice: es mejor la obediencia que el sacrificio. Dios no nos está pidiendo que nos subamos un cerro de rodillas. Dios no nos quiere que nos arrodillemos una hora a orar sobre lentejas, sobre maíz, ¿cierto? Él no quiere que nos flagelemos la espalda. Él quiere que nosotros obedezcamos, que estemos sumisos y sujetos a su palabra. Él no quiere que nosotros le entreguemos cierto tipo de sacrificios para demostrarle nuestra obediencia. No, Él quiere que nosotros seamos obedientes. Él no quiere que usted le muestre cierta reverencia a Dios una semana al año. Él quiere que usted le muestre todo el año la obediencia. Él no quiere que usted saque una Semana Santa para hacer memoria de lo que le pasó al Señor en su último día, ¿no? De su muerte, cuando lo secuestraron, cuando lo maltrataron, cuando lo mataron, cuando resucitó. Él no quiere que nos acordemos solo de eso. Él quiere que todo el año lo hagamos y hagamos memoria no solamente del día que lo mataron, sino que hagamos memoria de todas las maravillas, de todos los milagros que Él hizo. Dios no nos está pidiendo una Semana Santa, Dios nos está pidiendo una vida santa. Ser santo no significa que ahorita yo ya no mato ni una mosca. Ser santo es que yo me aparto del mundo solo para Dios. Ahora busco hacer solamente lo que a Dios le agrada. Ahora busco solamente obedecer a Dios. Entonces empiezo a caminar en ese proceso
de santidad, dando pasos de obediencia. Ahora yo reconozco a Cristo, lo recibo, ¿cierto? Creo en su palabra, me convierto en hijo de Dios, me bautizo, empiezo a servirle, empiezo a buscarlo, a crecer espiritualmente cada día. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere que nosotros caigamos en la idolatría moderna, del dinero, las propiedades, del amor a uno mismo. Dios quiere que lo busquemos a Él. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Hoy te pedimos, Señor, que rompas, quebrantes todo aquello que pueda representar idolatría en nuestra vida, todo aquello que pueda quitar el primer lugar que solo a ti te corresponde en nuestro corazón, Señor, que podamos seguir estableciendo en nuestro corazón tu trono, Señor, que tú te entrones en nuestra vida, que nuestra vida te pertenezca, Señor, que no hayan excusas, argumentos, que no tengamos, Señor, disculpas para seguirte, para buscarte, que podamos ser santos para ti, que podamos estar apartados para ti los 365 días del año, Señor, que no tengamos que venir a ti solamente para un día, una semana en especial, sino que podamos venir a ti todos los días, Señor, en arrepentimiento y fe, pidiéndote, Señor, que nos transformes, que nos cambies y que esa sangre que fue derramada en la cruz un día por nuestros pecados siga viniendo sobre nuestras vidas todos los días para limpiarnos, transformarnos, cambiarnos, Señor, para quitar toda esa contaminación que el enemigo, que el pecado quiere dejar en nosotros, que podamos ser esa luz que el mundo necesita, Señor, que podamos ser antorchas en las manos del Señor. Te lo pedimos, Padre, esta mañana. Te pedimos por este día, Señor, que termina, por esta semana que arrancamos, para que sea una semana de gran bendición. Hoy te pido, Señor, por la salud de José, por la salud de Julián, te pido para que seas tú, Señor, obrando en sus cuerpos, para que seas tú sanándolos, para que seas tú manifestándote de una manera especial en sus vidas. Te pedimos por nuestros familiares, amigos, compañeros, por los que hoy no están aquí, Señor, bendícelos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que esta semana, Señor, sean abiertas las ventanas de los cielos a nuestro favor, que tu favor y tu gracia venga sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos entonces el próximo domingo. Tenemos el tiempo con Dios los sábados, pero la escuela bíblica los martes y la celebración familiar los domingos a las 9:30. Bendiciones.